En Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos señaló al senador opositor Jorge Enrique Robledo de supuestamente promover la violencia en las protestas y bloqueos que adelantan trabajadores de sectores productivos del país. El legislador Robledo calificó la denuncia como un acto de cobardía del Ejecutivo y afirmó que todo hace parte de una represalia en su contra por la oposición política que ejerce desde el Congreso. Los señalamientos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desataron la polémica. A la ya difícil situación que atraviesa la nación latinoamericana por las huelgas de diferentes sectores productivos, se suma ahora las acusaciones del mandatario contra un congresista. Que estaba organizando los paros cafeteros, ahora, vaya coincidencia, aparece dirigiendo las protestas mineras y aparece directamente vinculado a quienes están fomentando y haciendo violencia. Horas más tarde, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, de manera indirecta, señaló al senador opositor Jorge Robledo como el responsable. Yo creo que hay que determinar cuál es la relación del señor Óscar Gutiérrez del Polo Democrático Alternativo con el senador Jorge Robledo. Según el titular de la cartera, Robledo es cercano a Óscar Gutiérrez, líder de la protesta de los cafeteros, una información que el congresista no negó. La denuncia del Ejecutivo se basa supuestamente en el decomiso de celulares a varios detenidos en las manifestaciones, que revelarían la cercanía de Gutiérrez con los capturados, a quienes también les encontraron explosivos. En entrevista con medios colombianos, el senador Robledo calificó los señalamientos del gobierno como un acto de cobardía que hace parte de una retaliación por la férrea oposición que ejerce desde el Congreso contra la administración Santos. A las 7 de la noche y 36 minutos en Bogotá, Colombia, establecemos contacto en directo con Jorge Enrique Robledo, senador opositor por el Partido Polo Democrático Alternativo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a sus televidentes. Senador, ¿qué le pasa al presidente Juan Manuel Santos cuando ha dicho en estas acusaciones, junto con el ministro del Interior, que al parecer usted estaría inmiscuido en estos asuntos de llamar a la violencia, por qué no decirlo así, en Colombia, en compañía de un representante del Congreso que también es llave, digámoslo, con usted en el Polo Democrático? Yo diría que el presidente Santos, ante el fracaso de su gobierno y el fracaso del gobierno en estos paros, entonces anda buscando un chivo expiatorio y lo viene haciendo con una actitud de mala condición, porque es que él le dice a los colombianos algo así como que fue que me descubrió respaldando el paro cafetero y el paro minero, y resulta que es que yo respaldo esos paros públicamente, lo digo a la radio, lo digo a la televisión, lo escribo en mis artículos, lo lanzo por Twitter, lo explico en el Congreso. Yo respaldo el paro cafetero, respaldé el paro cafetero y respaldo este minero. Yo no estoy escondiendo nada, es posición de principios del Polo ser solidarios con los colombianos que luchan en la defensa de sus derechos. Hay otros partidos como el Verde o la U que son enemigos de los reclamos ciudadanos. Bueno, eso son cosas de ellos, pero nosotros lo hacemos con toda claridad y abiertamente. Luego aquí no descubrieron nada. Claro que además también decimos, siempre llamamos a que esas protestas sean civilizadas, pacíficas, democráticas. Entonces aquí tenemos a un jefe de Estado en una actitud de matonería, irritado contra el único partido de oposición que hay en Colombia. Nos quiere silenciar, quiere acallar la única voz de la oposición, que es la del Polo Democrático Alternativo, y para eso hace manipulaciones tan burdas como la que acabamos de ver hoy en la televisión colombiana. Senador, bienvenido. Lo que sí es cierto es que usted tiene una amistad con el señor Óscar Gutiérrez, el dirigente Óscar Gutiérrez. ¿Esa amistad le está valiendo lo que ahora dice el presidente entonces? ¿Ese es el argumento? Pero es que en eso también hay una manipulación. Es que yo soy amigo del doctor Óscar Gutiérrez hace 30 años o más, una persona correctísima, honrado, decente, un demócrata, un patriota. Para mí es un honor ser amigo de Óscar Gutiérrez. Es un dirigente además del Polo Democrático Alternativo, fue uno de los líderes del movimiento de la dignidad cafetera. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues es mi amigo y no lo voy a negar. Pero Óscar Gutiérrez no estaba ayer en el municipio de Quinchía en la protesta minera. Eso es una afirmación mentirosa del gobierno nacional. Entonces, ¿cuál es el problema? Y Óscar Gutiérrez es del Polo. Los del Polo consideramos un deber, señor presidente Santos, respaldar las luchas ciudadanas, y su deber es respetar
respetar las luchas ciudadanas y respetar al único partido de oposición en Colombia. Yo entiendo que el doctor Santos está desesperado por la oposición del Polo, y hay una cosa que lo tiene particularmente irritado. Son nuestras denuncias de corrupción contra el embajador en Washington, el doctor Carlos Urrutia, que es un íntimo amigo del presidente de la República, financista de su campaña. Entonces esta es un poco la venganza del doctor Santos contra el Polo Democrático Alternativo. Pero bueno, nosotros seguiremos en lo nuestro, no estamos haciendo nada indebido, no nos vamos a silenciar. Cada vez que un colombiano luche con justicia del Polo y este senador vamos a estar respaldando. Senador, ¿qué pasa con esos mensajes de texto que al parecer fueron encontrados en los celulares decomisados a las personas detenidas? Se habla de que ahí es donde se evidencia que tal vez el señor Gutiérrez estaría incitando a la violencia, pero más allá de eso, por un lado, ¿usted cree que pueden ser un montaje? Y por el otro, ¿qué pasa si en esos mensajes está el señor Gutiérrez pero no Jorge Robledo? Esa es una cosa que bien valdría la pena hacer, es decir, ¿por qué me van, digamos, a criminalizar, digamos, una relación cordial y de amistad de muchos años que tengo con el doctor Óscar Gutiérrez? Pero además el gobierno no ha mostrado ninguna prueba en contra tampoco de Óscar Gutiérrez ni de nadie. Yo entiendo que ese par de muchachos, según leí en La Silla Vacía hace un momento, los tuvieron un rato detenidos y después los soltaron. De modo que aquí están armando un peliculón, un novelón, ¿cierto?, para justificar el fracaso rotundo del gobierno del presidente Santos y para darle más razones a los colombianos de por qué no se debe reelegir esta administración, porque no solo gobiernan mal, sino que ni siquiera tienen la actitud democrática de respetar a la oposición. Es que yo soy un senador del Polo Democrático Alternativo, que es el único partido de oposición en Colombia, y entonces no pueden salir a calumniarnos, a maltratarnos, a abusar del poder del Estado, porque estamos haciendo una protesta, o respaldando mejor, porque tampoco soy el que defino cómo se hace el paro, ni quién lo dirige, ni cuándo empieza, ni dónde se paran, ni nada. Simplemente expresamos nuestra voz de solidaridad. Y finalmente, senador, brevemente, el presidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de usted. Ha dicho en su cuenta en Twitter que en el país hay bloqueos por ausencia de diálogo popular y debilidad de autoridad no atribuibles al senador Robledo, discrepante a quien respeto. ¿Qué opina usted del presidente Uribe defendiéndolo? Pues a ver, digamos que acierta el doctor Uribe en eso que dice. Este paro tiene un origen de hace rato. Esos mineros que hoy están protestando, a quienes el gobierno nacional quiere erradicar como cucarachas, vienen reclamando, yo soy de la Comisión Quinta, que es la de Asuntos Mineros, y vienen reclamándole al gobierno nacional y han venido a no sé cuántas reuniones en Bogotá, y en 2 ocasiones anteriores en que se planteó este paro, el paro no se hizo porque el gobierno nacional se comprometió con esos mineros a resolverles el problema, y les mintieron, los engañaron, el gobierno nacional, el ministro de Minas, y hoy salen esos mineros a protestar porque están reventados del hambre y de la pobreza, y entonces ahora la culpa es del senador Robledo y del Polo Democrático Alternativo. Muy irresponsable la actitud del presidente Santos, y repito, acierta el doctor Álvaro Uribe cuando hace ese análisis que acaba de hacer en este Twitter que ustedes me informan. Senador, esto me lleva a preguntarle, y ya de verdad para finalizar, ¿esto puede llevar a pensar en algún momento, y más en época electoral colombiana, una unión del Polo con el presidente Uribe, quien también es ahora oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, algo que nunca se esperaba? No, eso no se puede, no se puede ni pensar. Las distancias nuestras del Polo Democrático Alternativo con el Centro Democrático son inmensas. Es más, yo he insistido mucho en señalar que a mi juicio ellos tienen, el presidente Santos y el expresidente Uribe, mucho más coincidencias que diferencias. Pero bueno, si el presidente Uribe dice una cosa que es correcta, pues es correcta. Es que el acierto o no de una posición no depende de quién lo diga, sino del hecho que se esté señalando. Y cuando el expresidente Uribe dice que es un maltrato, digamos, en este caso mío, y cuando dice que esa protesta está motivada por la incapacidad del gobierno, pues acierta, y ese es un hecho objetivo, pero de allí pues no se puede concluir que haya ni la más remota posibilidad de un acuerdo entre el Polo Democrático Alternativo, que es mi partido, y el Centro Democrático. Jorge Enrique Robledo, senador opositor por el partido Polo Democrático Alternativo, buenas noches y gracias por habernos atendido. Muy amable. A ustedes muchísimas gracias. Gracias.